Bien, ¿cómo están en esta conversación que tenemos a las 2:30 los jueves? Había una asignatura que estaba pendiente tal vez dentro del marco ese grande que nos pareció interesante, la violencia en las escuelas, dentro del marco también del trabajo que venimos haciendo en el departamento de Güemes. Y bien, nos acompaña una mesa muy linda, diversa, porque también el tema creo que amerita que sea encarado desde distintas áreas. Aquí está Luján Sodero. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pero gracias a usted por correr y venir. No es fácil, y más en estas épocas, en donde pareciera que precisamente su área penal, un área penal pero con una puntuación, es penal y desde la reforma del Código Procesal Penal. Sí, yo estoy a cargo de una Fiscalía Penal y desde la reforma procesal penal que entró a regir el día 6 de junio, o sea, recientemente, estoy a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y Género, juntamente con una colega que es la doctora Claudia Geria. Estamos a cargo de esta Fiscalía bastante novedosa y con una expectativa bastante importante. Esperemos. Y Rosita, nuestra amiga Rosita Saca, que nos va a dar la mirada esa de la familia con todo lo que hay que decir sobre el tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantada. Y el licenciado Antonelli, decía yo, él, desde la perspectiva de la economía, como no, porque no se puede resolver las dificultades que tenemos en este momento si también no abarcamos esa mirada tan importante, sobre todo la del desarrollo. Y yo siempre digo, qué paradoja un país con tanta riqueza y con tantos pobres y con tantos problemas. Bien, a partir de ahora el programa es de ustedes, no. Bueno, les cuento, tenemos una pequeña puntuación que hacen nuestros colaboradores. Hay un mapa, a este trabajo lo hizo Julia Figueroa Col, que me pareció lindo. Y la fuente, en realidad, es Transparencia Internacional, una organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Ahí está el mapa en pantalla. No sé si pueden llegar a detectarlo. Básicamente, para la lectura de este mapa, esto está de 0 a 10 y las áreas azules se ve muy poquito a la mano izquierda. No pudimos modificarlo. Prometo a nuestros televidentes y radioescuchas modificarlo un poco más, pero básicamente hay algunos países en donde prácticamente la corrupción existe en niveles que son altísimos. Esa zona roja y casi morada que abarca el mapa precisamente es la zona de mayor corrupción, y hay otras, las áreas celestes y azules, en donde los niveles bajan, a donde se incluye Canadá, a donde está Estados Unidos, Australia, Japón. Me parece que hay también un área de Inglaterra, Irlanda, Noruega, pero también Chile, pero lo que de pronto cuenta también es qué se entiende y por qué este informe global de la corrupción, que se hace en el año 2009, en donde se detallan riesgos de corrupción, y está constituida este equipo por 75 expertos que examinan la escala, la dimensión y las consecuencias devastadoras de una amplia gama de problemas de corrupción, incluidos los sobornos, la captura de políticas públicas, el fraude corporativos, los carteles, la corrupción en las cadenas de suministro y en las transacciones internacionales, en fin, los mercados de créditos de carbono, los fondos soberanos y los nuevos centros económicos como Brasil, China e India. En realidad, la corrupción nos afecta a todos, desarrollados y no desarrollados, porque también se da en las multinacionales de países industrializados. El soborno y la corrupción en la cadena de valor suponen un desafío constante. Las consecuencias, tan solo en los países en vía de desarrollo y en transición, los políticos y funcionarios gubernamentales corruptos reciben sobornos por un total de 20.000 y 40 millones de dólares al año. Esas son las cifras, entre 20.000 y 40 millones.
lo que equivale, y esto me pareció interesante del estudio, al 20% y al 40% de la ayuda oficial para el desarrollo. En fin, esto para empezar nuestra conversación aquí en la mesa, y nos vamos a un pequeñísimo corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos. Y ahora sí con nuestros invitados. Empieza la conversación. ¿Qué le parece, licenciado, usted encabece? Bueno, este es un tema, tanto lo que hemos hablado recién, corrupción, como otros que hablábamos fuera de cámara, que tiene que ver con la temática que aborda la doctora, la fiscal. Bueno, están intrínsecamente relacionados con el grado de desarrollo que tiene un país, una región. Y bueno, justamente fuera de cámara veníamos hablando de los problemas endémicos que tiene la situación de subdesarrollo en Salta, en particular en el NOA en general y en el norte, podríamos decir también. Pero lamentablemente Salta es, por lo menos en cuanto a desempleo, a tasa de desempleo, es líder. Bueno, un liderazgo muy desagradable, pero bueno, estamos entre las provincias, creo que es la de mayor tasa de desempleo, que también tiene características endémicas porque no se ha modificado esa situación y bueno, las políticas que se han seguido que han tenido un diseño, digamos, coyuntural para una instancia de crisis que fue, digamos, esta salida de la convertibilidad en el año 2002 que nos produjo una caída del producto de 10 puntos y un crecimiento espectacular de la desocupación, de la mano también de una brutal devaluación que experimentamos. Y eso, por supuesto, una sociedad frágil como la salteña la percibió nítidamente, pero lamentablemente eso no ha cambiado. Y eso es una usina que alimenta problemas como el que digamos, se está abocando la doctora y otros problemas que se proyectan en la educación, la salud. Así que bueno, creo que es un tema para pensarlo y para pensar que hay que hacer algo para modificar este estado de cosas. Es muy, esta frase suya, hacer algo, yo realmente estoy conmovida por por este trabajo de campo que nos tocó este año en las escuelas, ¿sí? Porque la violencia aparece como un tema rojo, y yo decía, bueno, pero no se llega a esta situación en 24 horas. Además, la violencia la escuela es el escenario, no es la causa, es a donde aparece, como tal vez Rosita en una muestra en su trabajo como bioquímica ve y dice, bueno, la combinación de esto obedece a determinadas cosas, hay que ver por qué se combinan de esa manera para que explote y aparezca en un lugar que también podría haber sido, fíjese, la policía. A mí me tocó un día, es más, me quedé escuchando y viendo el movimiento y me impresionó lo que hacía el oficial Heredia. Tenía a su cargo todo el movimiento que antes se veía en la familia, porque el disturbio lo absorbía el padre, la madre, y resulta que la policía tenía que escuchar lo que decía la madre que se peleaba con la hija, etcétera. Entonces no se llega a esta situación, sino es tal vez con esto que usted dice, hay que pensar entre todos y hay que sensibilizar a todos los ciudadanos para que cada uno tome conciencia de lo que está pasando, y que si no cambia el lazo social entre los seres humanos, seguramente no vamos a tener un destino a largo plazo como raza. Se está haciendo bueno, ya se hizo Río 20, más 20, en donde interesantísimo lo que dice el secretario de Naciones Unidas, y habla de la preservación del planeta y del uso medido que debe hacerse de los recursos y cómo hay que cuidarlo para que verdaderamente exista la paz y el acceso de todos a lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Usted cómo lo ve, doctora? Sí, efectivamente. Es increíble cómo de alguna manera se conecta todo, ¿no?
tres ramas absolutamente distintas, como son las nuestras, nosotros tres, y veníamos charlando un ratito antes de empezar el programa, y coincidíamos en algunos puntos que efectivamente estructurales. Acá el licenciado hablaba del tema de las causas, cómo, qué importante que es llegar a las... cómo no tiene sentido intentar abordar las cuestiones ya realizadas, ya concretadas, ya con el riesgo creado, con el hecho consumado, cómo no significa nada, no resolvemos nada. Qué importante es abordar las cosas desde las causas, buscar las causas, que en definitiva estamos acá hablando de una mesa de violencia, violencia escolar o violencia familiar, y no tenemos las causas resueltas, ni siquiera las terminamos de conocer. Claro. Y efectivamente lo que está diciendo el licenciado es fundamental, la falta de un diseño real, en todos los sentidos, un diseño hablábamos de un diseño geográfico de la ciudad, hasta un diseño económico, hasta un diseño, hasta políticas públicas diseñadas seriamente. Por eso digo, todo de alguna manera se conectan, incluso esto de que hablamos de la violencia escolar, no está tan desarraigado, tan separado de lo que a mí me toca, que es la violencia familiar, porque no es casual la violencia escolar tampoco, no aparece en los chicos porque sí, los chicos no son violentos porque nacieron violentos. Exacto. No son violentos porque de casualidad o porque solamente viendo televisión se generó la violencia, o por los jueguitos nuevos a los que juegan ahora. No siempre está en eso la violencia. Se crece en la violencia, se naturaliza la violencia que viene desde el grupo familiar muchas veces, es lo que los chicos toman como natural, crecen en eso y lo trasladan el día de mañana a sus semejantes, a sus compañeros, a sus maestros. La violencia de los chicos a los maestros llama la atención y preocupa y asusta. ¿Y de dónde un chico aprende a pegar a un maestro? ¿Por qué le pega al maestro? O sea, busquemos... Entonces sí hay un lazo, sí hay una conexión. Nosotros estamos en esta fiscalía nueva, estamos abordando desde distintos puntos de vista la cuestión y estamos saliendo incluso a las escuelas, estamos tratando de hacer un trabajo más de campo que de oficina, ¿no? Qué Y lindo, estamos saliendo, estamos generando un programa para educar en la violencia familiar o respecto a la violencia familiar, ya desde chicos chiquitos en las escuelas, desde la primera infancia, por supuesto con profesionales, no es el derecho el especializado en esto, ¿no? Pero sí hay profesionales que pueden ayudarnos, y estamos con estos equipos técnicos, a hablar de la violencia con los chicos, de la violencia familiar con los chicos, y bueno, ver si esto de alguna manera ayuda a que puedan desarrollar sus vínculos sociales y afectivos de una manera más sana, más constructiva. El tema, esto de normalizar, ¿no? Realmente a mí me impresiona lo que acabas de todo lo que dijiste, de presentar. Es como es normal, ¿viste? Esto de agredirse, pegarse o lastimarse. Pues a veces ni siquiera llegan a enfrentarse uno con otro, sino vos te noticias que el chico se lastima y no hay quien lo detenga. Pero Rosita, te escuchamos. Bueno, coincidíamos, ¿no? Aquí que la importancia de que todos hagamos un esfuerzo de interesarnos por el bien común, por el bien de todos, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, el tema de la falta de trabajo. Claro. ¿No? Hay que empezar a ver cuáles son las causas de esa violencia, porque no es simplemente, como decías, Luján, el tema de que los chicos ven televisión y ahí aprenden a ser violentos. Claro. Lo tienen en las familias, pero ¿por qué está en las familias también? Porque muchas veces, desde ámbitos inclusive educativos, se promueve la confrontación entre papá y mamá, entre varón y mujer, muchas veces la falta de trabajo para el varón comporta que la mujer tenga que salir, los chicos se quedan solos, el esposo no tiene la capacidad muchas veces de armonizar las diferencias, o sí, bueno, pero digo, hay políticas públicas, ¿no?, que muchas veces favorecen crecimiento de la violencia dentro de las familias. Porque yo, por lo que trabajo en el ámbito, ¿no?, en el Instituto de la Familia y Vida de la Universidad Católica, ¿qué es lo que uno puede observar? Verdaderamente, hoy no se promueve la familia, no se facilita la vida familiar. Yo vengo de un encuentro mundial de familias en donde se han tocado el tema, digamos, el lema del encuentro es familia, trabajo,
fiesta como reposo, como necesidad de rehacerse que tiene el ser humano, ¿no? Claro. Claro, entonces se mostraba, inclusive desde el ámbito de la economía, muy interesante, cómo verdaderamente la familia es imprescindible para el desarrollo de una sociedad. Entonces, es la familia la que va a generar personas responsables, capaces de trabajar y de trabajar lo mejor gratuitamente, pensando en los demás y no solo en sí mismo. No pensando, por ejemplo, para lo que me pagan, hago la mitad del trabajo. O no importa, voy a recibir un subsidio y no trabajo. Eso. Bueno, si me permite... Sí, por supuesto, adelante. Sí, una cosa que a mí me preocupa enormemente es la falta de valores que se transmiten desde la jerarquía, desde los gobiernos. Es decir, por ejemplo, gobiernos que levantan discursos, o al menos son, digamos, pasivos frente a discursos de que el trabajo no es importante o que las deudas no se deben pagar, por ejemplo, digamos que se ve como algo normal el fenómeno del piquete, que por supuesto está bien, es un fenómeno pero digamos donde por lo menos algunos funcionarios públicos salen a reivindicar como una especie de metodología, donde el trabajo no es un valor que se defiende desde los gobiernos porque bueno, vemos corrupción y además vemos que hay un desempleo sistemático y no hay políticas inclusivas para crear trabajo, sino que hay parches, ¿no es cierto? Entonces, por el otro lado, recién también lo decíamos, en lo que concierne a las familias, nosotros vemos que hay familias que están, pero muchas, que están conformadas por abuelas que son jefes de hogar, ¿no es cierto? Donde hay hacinamiento, entonces yo reivindico absolutamente a la familia, creo que es un núcleo central, pero claro, si ese núcleo central está cambiado y tiene un eje distorsionado, entonces bueno, vemos que no hay ejemplos desde arriba, ¿no es cierto? Es decir, vemos permanentemente transgresiones al orden institucional, no se respeta, por ejemplo, el federalismo auténtico, cuando se retasean fondos, se condicionan los fondos que se le tienen que mandar a una provincia a cambio de favores políticos. Entonces, los ejemplos que nosotros vemos desde arriba, es decir, yo pienso lo que tiene que haber sido la sociedad argentina cuando tenemos de ejemplo a Sarmiento, ¿no? Y ahora vemos que los ejemplos son que no hay que trabajar, que no hay que pagar las deudas, en fin, yo creo que tenemos que hacer una especie de rediseño entre los argentinos, no solo entre los salteños, de los valores a los que vamos a defender, por ejemplo, la familia, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para rescatar la familia, que es una herramienta fundamental? Si no la tenemos, por mucho que el Estado de ejemplo, tampoco nos sirve. Entonces son los dos extremos, ¿no? Volviendo un poquito a lo que vos decías, ¿no? Lo que vos mostrabas al principio, el tema de lo que presenta Transparencia Internacional. El tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es solo el tema del dinero, me quedo con dinero, el tema del soborno. Inclusive hay políticas que se imponen desde los niveles internacionales y desde los niveles nacionales que van a contrapelo de nuestras tradiciones, de nuestra manera de ver, de nuestra manera de trabajar, de nuestra manera de conformar una familia. Y que son impuestas a cambio de, ¿no es cierto? Políticas públicas. Bueno, si ustedes hacen tal ley, van a tener tal ayuda del Banco Internacional, del Fondo Monetario, van a tener el dinero que va a llegar a las provincias para pagar los sueldos. Entonces, la corrupción está mucho más arraigada y generalizada que simplemente el no pago esto. Aunque es, digamos, es de asustarse el nivel de los valores. Claro, la gente dice, ¿por qué voy a pagar impuestos yo si después hacen lo que quieren? Exactamente, bueno, ahí está. Es un caso, ¿no? Es decir, la falta de ejemplos desde arriba, y nosotros le pedimos al taxista que respete el semáforo. Y vemos que un presidente habla con un intendente puenteándolo al gobernador, por ejemplo. Claro, hoy no se respetan las instituciones. Entonces, bueno, claro, no hay respeto por las instituciones, la jerarquización de las legislaturas. Yo siempre sostengo, ¿por qué hay tantas ONG que son bienvenidas, ¿no? Son maravillosas, pero ¿por qué pululan? Porque las legislaturas no cumplen su papel. La gente no se siente representada. Acá tenemos una bioquímica, ¿no es cierto? Es decir, cuando saca sangre, esa sangre representa el torrente.
Cuando nosotros vamos a votar legisladores, no nos representan al conjunto de la sociedad. Entonces, esta democracia representativa tiene vicios grandes y, por ejemplo, discutimos el voto electrónico. Bueno, perfecto. Pero esto es como tener un caramelo, perdónenme, de estiércol y ver si lo vamos a poner en papel celofán o en papel de diario. Bueno, el papel de diario no, es más lindo el celofán. Pero el problema es que lo que tiene el caramelo es lo que nos sirve. Tenemos que cambiar la ley electoral para que los representantes representen, ¿no? Ahora, de pronto, yo digo, estaba pensando en un término muy gracioso, la catarsis, ¿no? Está bueno, porque hacerlo, también decirlo. está bueno poder nombrar a veces la necesidad y hay un montón de temas. Yo sí creo, me interesa mucho la teoría de Bion, es un psicoanalista inglés, en donde ya hace un tiempo atrás, porque de pronto la teoría de Bion para la Segunda Guerra decía que de alguna manera los líderes eran representantes de sus masas en el sentido no tanto de que representaban, sino que emergían. ¿No es cierto? Las masas se identifican. Claro, o sea, Y que surgen dan lugar a que surjan este tipo de personajes. Y yo creo que algo de eso, en términos de confort y de desresponsabilidad, tal vez por haber vivido en un país tan generoso como la Argentina, es responsable de esta especie de caos en donde creo que los tres estamos de acuerdo, cada uno tiene su mirada puesta sobre ciertas cuestiones que no andan. No sé, Luján. Sí, no, escuchaba justamente, y creo que volvemos al término que decíamos hace un rato en esto, de la naturalización de algunas cosas, ¿no? Entonces veníamos hablando de la corrupción, cómo eso afecta una cadena de valores en todos los sentidos. Y yo pensaba mientras los escuchaba cómo se naturalizó eso también, porque hoy hay un montón de conductas que no son valiosas y uno las toma como naturales y normales y uno las acepta y hemos aprendido a convivir con esta corrupción, llamémosle, o el término que queramos ponerle, con un montón de cosas que no están bien y uno ya no las juzga, no las cuestiona, ni siquiera arbitramos los mecanismos que tenemos para cambiar o modificar, nada, o sea, está todo muy naturalizado. Y eso, en el tema de los valores sí me parece fundamental, porque vamos a un ejemplo chiquitito, o sea, estamos hablando de jerárquicamente, si queremos, la autoridad. Hoy, la autoridad como valor no existe. No existe y no es poca cosa, porque vamos a algo chiquito, pongamos un ejemplo, el policía. O sea, ¿quién respeta hoy un policía? ¿Qué adolescente, qué joven respeta hoy un policía? Y el policía nos guste o no, nos parezca o no nos parezca, compartamos o no, tiene que ser una autoridad, es un funcionario público, representa la ley y ¿quién no respeta a nadie? Entonces, así como eso, así como dije hace un rato, el docente también es una autoridad y los chicos tampoco lo respetan y está naturalizado. Y en todos los órdenes es así. Entonces, sí creo que... Tenemos ahora con ustedes una pequeña interrupción. Con nuestros televidentes, hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.